Bueno, Asproseat es una entidad más que una empresa que da una atención global a los discapacitados. Esta perspectiva global es muy interesante porque desde generar un lugar de trabajo hasta darle la asistencia con pisos tutelados o bien una residencia para los discapacitados con menos capacidad de autonomía, hasta escuelas. Es una atención integral que tiene además la voluntad de ser sostenible. Es un modelo de atención integral que es realmente muy interesante porque cada vez tiende a depender menos de las ayudas estatales para tener más suficiencia económica y más sostenibilidad en el tiempo. Lo que buscábamos era una empresa a la que podíamos subcontratar una parte de nuestros procesos y de montajes, y lo que buscábamos era que nos pudiera dar un buen servicio a nivel tanto de calidad de servicio, de lo que sería flexibilidad y también de precio. Y realmente los niveles de calidad y de rendimiento del personal de Asproseat son muy elevados y realmente muy parecidos a los que podamos nosotros tener. Evidentemente al personal de Asproseat le hemos buscado un tipo de procesos que sean más repetitivos y que se adapten mucho más a su forma de trabajar. Hemos conseguido también una mejora en respuesta, en calidad, en precio. Y el hecho de trabajar con una fundación Asproseat que se dedica a la reinserción de lo que sea personal disminuido psíquico y físico, pues también es un punto añadido. En el caso de Asproseat, la decisión de confiar en ellos para este proceso fue por la mecanización que disponen y por la especialización que tienen en los operarios en el uso de este tipo de maquinaria. Y a partir de ahí se estableció una relación comercial que ya yo creo que se remonta a más de 6 o 7 años. Al final de todo, nosotros lo que buscamos es una rentabilidad, pero también es cierto que una vez que has conseguido la calidad, la producción y la rentabilidad del producto, también te encuentras una cierta satisfacción en el hecho de que estás ayudando, digamos, a un objeto social. Para nosotros, como segunda ciudad de Cataluña, una ciudad importante y una gran ciudad, es todo un orgullo que Asproseat esté ubicada y tenga su sede en Hospitalet, porque eso significa que es una fundación que ayuda a las personas, que ayuda a la cohesión social, que ayuda a la integración de personas que tienen dificultades y que, por tanto, para nosotros es todo un orgullo también formar parte y acoger en nuestra ciudad estas iniciativas que han nacido
desde abajo, desde las familias, desde los ciudadanos y ciudadanas que solidariamente empezaron una historia de éxito que nos aporta esa visión social también tan necesaria en estos momentos, en esta sociedad tan complicada, tan compleja y en una crisis general. Es un aliciente en tu vida, es un aliciente en tu vida tener un trabajo, tanto por el sistema de tener dinero, porque claro, se necesita el dinero para todo el mundo, ¿no? Pero también es un aliciente de poder, por decir, tener algo en la vida, es decir, me tengo que levantar, tengo un horario, tengo algo que hacer, porque claro, todo el mundo necesitamos tener algún aliciente en la vida. A pesar de la crisis que hay, tener un trabajo, que hoy en día es tener mucha suerte. Esto me da gusto con los compañeros, con los monitores. Me gusta el trabajo porque hay actividades que me gustan. El trabajo estoy bien. En general me gusta el trabajo que hago. Padres valoramos que entrar en una empresa, bueno, en una asociación que tiene una empresa Asproseat, es ya el colmo de la felicidad para el padre, porque ha conseguido que su hijo se integre al máximo en la sociedad, al venir a estar en una empresa trabajando como esta, que no solamente el trabajo, sino también las charlas que le dan, no sé, es que ha cambiado totalmente, es que la felicidad de él ha cambiado totalmente. Es un orgullo decir que trabaja y que gana dinero, y que no se siente despegado de la sociedad, tan despegado, porque el sentirse con un horario y con un trabajo le da esa tranquilidad y el sentirse integrado simplemente, porque es lo importante. Desde el año 2009
Esta ha sido una de las primeras ciudades, ha sido una ciudad pionera en la recogida de aceite doméstico, primero en las escuelas, después en los centros municipales, bueno, siempre trabajando desde el ámbito medioambiental, desde el ámbito social, desde el ámbito educativo, teniendo cuidado, ¿no?, por el tema medioambiental y por el beneficio del planeta, ¿no?, que es algo que hemos de empezar a trabajar desde la base. Por eso empezamos desde los centros educativos. También, además, se está trabajando en otro ámbito diferente, que son el cuidado de los casals de la gente mayor, de los centros donde la gente mayor se reúne. Bueno, pues ahí también se está ayudando al mantenimiento, al cuidado de esos equipamientos tan necesarios, tan importantes, también para las personas que están en su madurez más mayor y que están en estos momentos pues siendo atendidas por parte de la administración local y por parte también de entidades como Asproseat. Una de las cosas más interesantes que en estos momentos Asproseat como entidad está desarrollando es ser una entidad innovadora en el sentido de generar puestos de trabajo que sean competitivos en el mercado y por tanto abriendo sus nuevas vías de desarrollo empresarial de una forma muy innovadora. Este modelo de atención integral, cada vez menos dependiente del Estado y cada vez con más suficiencia de recursos, es un modelo que puede ser muy exportable y que puede ser realmente muy interesante para países que tengan en su cartera la necesidad de una atención integral a este colectivo, que es un colectivo normalmente muy necesitado, que existe en todos los países y que tiene necesidad de conocer modelos que funcionen, modelos que tengan éxito, modelos que realmente puedan sobrevivir en unos momentos de crisis como los que estamos sufriendo en estos momentos, no solamente en Europa, sino en todo el mundo.